Bueno, hablaremos de dos hormonas el día de hoy que se producen a nivel de la hipófisis. Vamos a empezar hablando de la prolactina. A ver, cuando son muchos, no puedo elegir uno al azar, me cuesta. Así que la prolactina, ¿dónde se elimina? ¿Dónde se produce, más dicho? Ya te superaron, dijeron la hipófisis, así que te quedan dos opciones. ¿La anterior o la posterior? Anterior. Ok, la anterior. Muy bien. Habíamos indicado en un principio que las enfermedades en endocrinología aparecen por deficiencia o por exceso. Entonces, cuando hablamos de hiperprolactinemia, estamos hablando de exceso. Bien, el hipotálamo, la hipófisis anterior y la prolactina. ¿Para qué sirve la prolactina? Ahí dice, no se lee, pero ahí dice. En la glándula mamaria promueve la producción de leche. Prolactina, producción de leche. Bueno, entonces, esta tiene factores que van a liberar la prolactina, o sea que van a realizar que la hipófisis libera más prolactina, y entre ellos están la TRH. ¿Cuándo se encontraría incrementado la TRH? Solo se encuentra incrementado en dos situaciones. Una que es rarísima, en la cual existe una producción excesiva de TRH a nivel del hipotálamo por algún adenoma o alguna hiperplasia de las células que producen TRH, que produciría un cuadro de hipertiroidismo terciario. Y la más común por la cual la TRH está alta es secundario a un hipotiroidismo primario. Por retroalimentación sabemos que cuando T3, T4 están bajos, la TRH va a estar alta. Entonces la TRH, cuando es hipotiroidismo, podría estar alta y esta ser un factor liberador de prolactina, al igual que la serotonina, al igual que el péptido intestinal vasoactivo o al igual el uso de opioides. De todos estos, de repente el más conocido o más común en el uso serían los opioides. ¿Y qué son los opioides? Algunos lo utilizan como drogas recreativas. Adicción a opioides, ¿no escucharon? Han llevado ya fármaco, ¿verdad? ¿De día? ¿O de noche como nosotros ahora? Analgésicos. Ya. Y los factores inhibidores básicamente es la dopamina. Entonces, resulta que la dopamina llega desde el hipotálamo hacia la hipófisis, y cualquier lesión a nivel del tallo podría producir una deficiente llegada de dopamina. Por tanto, ¿qué creen que pasaría? La prolactina se eleva. Bueno, continuamos. ¿Qué es la hiperprolactinemia? Es un síndrome de hipersecreción hipoficiaria y es el más frecuente en hombres y en mujeres. ¿Se acuerdan cuando hablamos de adenomas? ¿Cuál era la hormona que más sufría incrementos en su producción cuando había adenomas? Era la prolactina. Por eso incluso en una diapositiva está remarcada con negrilla. Bueno, el caso más frecuente es un adenoma hipoficiario secretor de prolactina.
Y bueno, pueden haber algunas elevaciones también, como por ejemplo en el hipotiroidismo, hablábamos de la TRH, ¿verdad? Podríamos hablar también de fármacos, en este caso podríamos hablar de los opioides, o la compresión del tallo hipoficiario por la cual no va a llegar la dopamina para inhibirla. Entonces en eso podríamos tener elevaciones menores, y dependiendo del grado de compresión del tallo hipoficiario, podríamos tener también elevaciones mayores. O algunas otras situaciones como la enfermedad renal crónica, porque se acuerdan que les dije que las hormonas se eliminan a través de metabolización o se eliminan a través del hígado o a través del riñón, en este caso del riñón. Bueno, las lesiones a nivel del hipotálamo hipoficiario, ¿no? Que alteran la síntesis hipotalámica de dopamina. Por tanto, si no llega dopamina o no se produce dopamina, que es un factor inhibidor de la prolactina, también esta se va a elevar, ¿no? Bueno, inhibición de alteración de la función del receptor dopaminérgico, que en este caso son los antidepresivos o los antipsicóticos. Estos casos también pueden hacer que se incremente la prolactina. Y generalmente en estas situaciones tampoco no se incrementa a niveles que sean patológicamente significativos, porque se acuerdan que les decía que las hormonas necesitan estar por encima de cierto umbral para que sean clínicamente significativos los síntomas, porque en la gran mayoría, con elevaciones leves, los síntomas son poco significativos, por tanto, muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando hasta que hacemos un laboratorio y vemos una elevación discreta de la prolactina. Bueno, los antihipertensivos también pueden generar eso, como el alfa-metil-dopa o el verapamilo, ¿no? Bueno, entonces, causas de hiperprolactinemia. Hasta acá hemos hablado un poco de las causas patológicas. Entre esos hemos indicado desórdenes hipotalámicos. ¿Cuáles serían estas? Craniofaringiomas, gliomas, granulomas, como enfermedades que producen depósitos como la sarcoidosis, tuberculosis, en fin. Y lo más común son tumores pituitarios, que son los tumores productores de prolactina, por tanto se llaman prolactinomas y otros tumores pituitarios. Puede haber también la sección del tallo pituitario, por lo cual no va a llegar la dopamina para inhibirla. Y miren, también tenemos fármacos, son varios fármacos. De repente los más comunes serían los antidepresivos, anticíclicos, los antipsicóticos, e incluso miren, la metoclopramida. De hecho, alguna vez alguien escuché que cuando una mujer no podía producir leche, les daba metoclopramida, pero nunca supe en realidad si realmente funcionaba, ¿no? Y bueno, también tenemos causas fisiológicas. Las causas fisiológicas son aquellas en las cuales existe un incremento de la prolactina, pero sin que esta sea por una causa patológica. ¿Y cuándo se va a incrementar esto? En el embarazo, en la lactancia, en el puerperio. También cuando hay una estimulación de las mamas, situaciones de estrés, actividad física, actividad sexual. Bueno, en fin, son varias causas por las cuales la prolactina también podría estar alta, pero no hasta niveles patológicos, pero sí por encima de los considerados normales. Bueno, entonces analicemos un poco los fármacos que podrían incrementar la prolactina. Antipsicóticos, ¿de estos cuáles utilizamos frecuentemente? Bueno, básicamente no utilizamos muchos. Haloperidol sí. Después metoclopramida, cisaprida también alguna vez. Inhibidores de la síntesis de dopamina como antihipertensivo, el alfa-metil-dopa. Antidepresivos, aquí sí utilizamos frecuentemente citalopram, fluoxetina, escitalopram, ¿no? Después, bueno, últimamente mirtazapina también últimamente está empezando a utilizar más, amitriptilina, en fin, entonces son fármacos que podrían incrementar los niveles de prolactina. Algunos opioides, de hecho todos los opioides, tramadol, morfina, codeína, oxicodona, algunos H2 agonistas como la ranitidina, que actualmente en nuestro medio está retirado del mercado.
después anticonvulsivantes, la más común, la fenitoína, en fin. Entonces son varios fármacos que podemos pensar que podrían incrementar la prolactina. Pero nuevamente, este incremento de la prolactina no siempre va a producir síntomas. Muy rara vez produce síntomas que pueden ser diagnosticados, documentados con prolactina, y en esas situaciones podríamos pensar en reducir la dosis o asociar fármacos para reducir la dosis o rotar el fármaco, básicamente. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta de que existe una hiperprolactinemia? En adolescentes va a existir un retraso puberal en ambos géneros, tanto hombres como mujeres, en los cuales vamos a tener ciclos pequeños y blandos en los hombres, y en las mujeres este dato característico: falta de menstruaciones y la presencia de galactorrea. Entonces, los síntomas más comunes van a ser estas: amenorrea, galactorrea. De hecho, por eso, muchas personas consideran estos dos síntomas a tomar en cuenta en los casos de infertilidad. Porque al haber amenorrea, entonces nunca va a haber ovulación, nunca va a haber un óvulo a ser fecundado. La galactorrea llama la atención porque muchas veces, como diagnóstico diferencial en estos casos, siempre tenemos que hacer con embarazo. ¿Por qué una mujer de edad fértil dejaría de menstruar? ¿Por una hiperprolactinemia o por embarazo? Lo más frecuente es por embarazo. Entonces, cuando tengamos síntomas de amenorrea, galactorrea, lo primero que tendríamos que hacer es descartar embarazo. Bueno, es una causa de esterilidad. De hecho, cuando una persona, ya sea hombre o mujer, en el sexo femenino, cuando existe este tema de la esterilidad y no puede concebir un embarazo, entonces los estudios que se hacen aparte del perfil hormonal, de hormona luteinizante, foliculosidante, es los niveles de prolactina y los niveles de hormonas tiroideas, ¿no? También puede haber disminución de la densidad ósea, puede haber también como una amenorrea primaria, disminución de la libido en ambos sexos, ¿no? Hipogonadismo, disminución de la testosterona. De todos modos, los síntomas más frecuentes van a ser siempre amenorrea y galactorrea. Por tanto, podemos ir dividiendo también hombres y mujeres, ciclos menstruales irregulares o amenorrea, lo que llevaría a una anovulación, de parte de la fase lútea, la galactorrea, por eso también existiría mayor turgencia mamaria, ¿no? Hirsutismo, disminución de la libido, efectos de la expansión tumoral. Recordemos que no solamente los adenomas superficiales pueden generar alteraciones hormonales, sino también pueden generar síntomas relacionados al crecimiento tumoral, ¿no? Y en hombres, pues, también impotencia, infertilidad, disminución de la libido, podría haber también galactorrea, podría haber también disminución del tamaño testicular, la disfunción eréctil, ¿no? Un espermograma normal, ¿no? Y efectos en la expansión tumoral también por efectos de masa. Entonces, como ven, las personas que tienen dificultades para embarazarse, las mujeres, un diagnóstico diferencial son prolactinomas. Y en hombres también debería hacerse una medición de prolactina para descartar hiperprolactinemia. Bueno, y para eso, ¿qué se hace? Simplemente se mide el nivel de prolactina. Cuando está por encima de los índices normales, pues ya uno llega al diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento depende mucho de la causa. Por ejemplo, si es secundario a fármacos, ¿qué hacemos? ¿Disminuimos dosis o rotamos fármaco? Si es por un problema de algún problema hipoficiario hipotalámico, pues tenemos que encontrar eso. Entonces, ¿el objetivo cuál va a ser cuando hagamos tratamiento? Aliviar los efectos supresores de la absorción gonadal, o sea, buscar, en este caso, normalización de las hormonas, detener la galactorrea y conservar la densidad ósea, si acaso tampoco nos está buscando el embarazo. Y para eso, ¿qué utilizamos? Generalmente agonistas de la dopamina, porque recordemos que la dopamina es un factor inhibidor de
la prolactina, ¿no? En pacientes psiquiátricos pueden agravar cuadros subyacentes si acaso nosotros solamente tiramos psicóticos. O y bueno, en pacientes hipotiroideos, ¿qué haríamos? Pues recordemos que el hipotiroidismo primario, la TRH podría estar alta, por tanto la forma de suprimir la TRH sería dándoles suplementación hormonal por hipotiroidismo. Bueno, entonces, hiperprolactinemia secundario a prolactinoma. ¿No? Miren, alrededor de la mitad de todos los tumores hipoficiarios funcionantes son prolactinomas. ¿No? Generalmente son microadenomas, que en este caso cuando son microadenomas no suelen generar síntomas locales. Cuando son macroadenomas pueden ser localmente infiltrantes y pueden lesionar las estructuras vecinas y por tanto tener las sintomatologías relacionadas a compresión, ¿no? Y claro, existe también una correlación directa entre el tamaño del adenoma y la corrección de prolactina, sobre todo cuando son macroadenomas. Y bueno, las lesiones que llevan a la secreción de dopamina desde el hipotálamo hasta la hipófisis. Los síntomas ya hemos mencionado: amenorrea, causa esterilidad y además se acompaña de calor de correa. Si es un macroadenoma, vamos a tener generalmente defectos en el campo visual, lo que conocemos como una hemianopsia bitemporal. En varones puede haber esterilidad, impotencia, pérdida del anillo, cefaleas, defectos de campo visual igualmente, y si esos defectos de campo visual están presentes, se conoce como hemos indicado, hemianopsia bitemporal. Entonces, nosotros cuando tenemos ya los síntomas y estamos sospechando que podría ser hiperprolactinemia, ¿qué haríamos? En primera instancia preguntamos antecedentes, revisamos fármacos que están tomando, que no están tomando, y si sospechamos realmente con una hiperprolactinemia, la forma de corroborar eso sería a través de la documentación con estudios, y eso significa hacerle una prueba de prolactina. Y si la prolactina está alta, tenemos que investigar por qué está alta. Fármacos ya sabemos que no son, porque hemos hecho la historia clínica. También hemos descartado embarazo, porque hemos hecho la prueba de embarazo. Pero la prolactina está alta, entonces nos tocaría investigar la hipófisis a través de estudios como la resonancia magnética de CIA. Recordemos que habíamos indicado que para analizar la hipófisis teníamos opción de pedirle una tomografía contrastada de CIA turca o podríamos pedirle idealmente una resonancia contrastada de CIA turca, que es el estudio más específico y de mayor sensibilidad. Bueno, los síntomas compresivos, recordemos un poco. Hipófisis. Crecimiento hacia arriba afecta el quiasma óptico. Crecimiento hacia atrás puede afectar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y producir hidrocefalias, ¿no? Puede haber un crecimiento lateral, afectar los senos cavernosos laterales y producir los parálisis de los pares craneales, ¿no? Que relacionan al movimiento ocular como el par craneal 3, 4 y 6. Bueno, también aquí podríamos mencionar que el crecimiento de la hipófisis puede generar distensión de la dura más de cefalea y en algunos casos un crecimiento mayor podría erosionar las esfenoides y generar fístulas. Bueno, el tratamiento es dependiendo qué tanto implicación sintomática está realizando en el paciente. Por tanto, son microadenomas, que rara vez se convierte en macroadenomas, solo es una vigilancia si acaso no deseamos conseguir la fertilidad, porque si quisiéramos conseguir la fertilidad tendríamos que inhibir la producción de prolactina, ¿no? Pero claro, tendríamos que ver también su nivel, qué tan alto está, porque recordemos que no solamente el objetivo es fertilidad, sino también el objetivo es recuperar el líbido y disminuir el riesgo de una osteoporosis a largo plazo. Entonces, cuando optamos por un tratamiento, utilizamos agonistas de la dopamina, como por ejemplo la bromocriptina y la cabergolina. En nuestro medio anteriormente teníamos bromocriptina, pero actualmente solo tenemos cabergolina.
Y bueno, haciendo un cuadro comparativo entre estos dos fármacos, la bromocriptina tiene acción breve, lo que significa que tenemos que darle varias dosis al día, ¿no? O mejor dicho, bueno, dosis diarias en realidad. Es de elección si el paciente desea embarazarse o en el embarazo. Normaliza con rapidez las concentraciones de prolactina. Disminuye el tamaño tumoral, algo muy importante en caso de que pensemos o optemos por un tratamiento quirúrgico, porque es más fácil operar un adenoma pequeño que un adenoma grande, ¿no? Restablece la función gonadal, con lo cual también se optimiza el embarazo, y las dosis pues básicamente son diarias. En relación a la cabergolina, de hecho esto sería la droga de elección. ¿Por qué? Porque tiene una acción prolongada, tanto así que solamente requiere dosis de hasta 2 veces por semana, ¿no? Suprime eficazmente la prolactina, ¿no? También promueve la disminución del tamaño tumoral, ¿no? Mejora la función gonadal, mejora la gonorrea, ¿no? Y pues por estas razones la cabergolina de repente sería el medicamento de elección por mayor apego al tratamiento, sobre todo por las dosis. Y bueno, si podemos manejar con solo fármacos a largo plazo sería óptimo, pero muchas veces no es posible. Cuando no es posible optamos por el tratamiento quirúrgico, en la cual se realiza la extirpación del adenoma a través de las fosas nasales. Sin embargo, puede recidivar hasta un 20% de los casos. Y lógicamente, antes de hacer un tratamiento quirúrgico, idealmente deberíamos hacer un tratamiento farmacológico, por un lado para establecer, ¿no?, el tema de la actividad hormonal del paciente, pero también para disminuir el tamaño tumoral. Porque si es un tumor demasiado grande, al momento de la cirugía podría producirse también lesiones de las estructuras vecinas. Bueno, y aquí tenemos básicamente un cuadro de cómo es que hacemos el razonamiento clínico. Primeramente, signos y síntomas que no sean compatibles con prolactinoma. ¿Qué tenemos que hacer? Pues evidenciar que la prolactina esté alta. Si la prolactina está alta y descartamos factores relacionados a fármacos o descartamos un embarazo, el siguiente paso es revisar con estudios de imagen la hipófisis. Y esta nos va a dar básicamente dos datos, si es un microadenoma o es un macroadenoma. Cuando es microadenoma, el objetivo es básicamente reducir a los niveles normales de prolactina. Y cuando esto no es posible, pues pensamos en cirugía, ¿no? Y cuando es macroadenoma, ahí sí tenemos que empezar también haciendo una medición campimétrica para determinar qué tan dañado puede estar el quiasma óptico, ¿no? Y podemos ir dando también tratamientos con fármacos con el objetivo de disminuir el tamaño tumoral, para el cual tenemos que ir realizando estudios para ver que esto esté realmente funcionando y logrando la disminución del tamaño tumoral. Si no hay disminución del tamaño tumoral, es cirugía, ¿no? Y si hay disminución del tamaño tumoral, pues básicamente podremos seguir dando medicamentos para bloquear esa producción hormonal, dopamina, como mucha dopamina, esa cabergolina o bromocriptina, e ir vigilando los niveles de prolactina, ¿no? Y lógicamente también, si es un macroadenoma, también tenemos que vigilar el crecimiento tumoral a través de estudios de imagen. Bueno, hasta acá en relación a la hiperprolactinemia, ¿preguntas o dudas? Bueno, por tanto, si una pareja viene a consulta indicando que no puede embarazarse, ¿qué haríamos? Medimos niveles hormonales, de los cuales nunca tienen que faltar prolactina y perfil tiroideo, ¿no? Bueno, entonces continuemos. Hormona de crecimiento.
¿Por qué se produce excesiva cantidad de hormonas de crecimiento? Nuevamente por adenomas que producen hormonas de crecimiento por niveles más allá de los normales. Y dependiendo del momento en el cual ésta se presente, va a producir cuadros clínicos como por ejemplo el gigantismo, cuando esto se presenta en niños, o acromegalia, cuando esto ya se presenta en edad adulta. Y si acaso existiera una deficiencia en la producción de hormonas de crecimiento, pues vamos a tener en los niños enanismo, y en los adultos pues no es relevante. De hecho, los adultos ya tienen una mínima cantidad de hormonas de crecimiento. ¿Y por qué se produce este incremento en la hormona de crecimiento? Pues consecuencia de un adenoma hipoficiario. Ahora vemos acá. Excesiva producción de hormonas de crecimiento. Causas. El 98% de todas las causas está a nivel hipoficiario. Por tanto, buscar otras áreas no sería relevante a no ser que no encontremos nada a nivel de la hipófisis. Y entre estos que tenemos los adenomas que van a producir prolactina, ya sean adenomas de células en los cuales existe una hiperplasia de las células epiteliales que producen hormona de crecimiento. Algunas veces puede haber una situación mixta en la cual existe hipersecreción del hormona de crecimiento y al mismo tiempo también una hiperprolactinemia, ¿no? Entonces, básicamente todas están relacionadas a alteraciones a nivel de la hipófisis. Raras veces podemos tener alteraciones relacionadas a sintomatología que se relaciona con síntomas paraneoplásicos, como por ejemplo cuando existe un tumor del islotes de Langerhans que pueden producir hormonas similares a hormonas de crecimiento y generar síntomas en ese sentido, o los linfomas, pero son realmente raros. Y cuando existe alguna alteración en la secreción excesiva de hormona liberadora del crecimiento, o sea a nivel del hipotálamo, también son relativamente raros. Más común es que hay un problema a nivel de la hipófisis, ¿no? Ahora bien, en hiperprolactinemia, ¿cuál era la causa más común de consulta? En la mujer, amenorrea, galactosidad, y en el hombre, pues, cuando no puede concebir, ¿no? Pero, ¿y cuál sería la causa de consulta cuando existe hormona de crecimiento alto? Tumores. O sea, ¿por qué vendría un paciente que tenga alteración en la secreción de hormona de crecimiento? Porque recordemos, si es un niño, bueno, ustedes creen que la familia lo va a traer rápidamente al médico porque pues, su hijo es más alto que ellos y más alto que el promedio de sus compañeros de escuela. De hecho, al principio están felices, ¿no? Porque está creciendo. Entonces, y en la edad adulta, bueno, es complejo porque los cambios de acromegalia que se producen no siempre son tan evidentes, a no ser que uno lo busque de manera intencional, como vamos a ir viendo. Entonces, las manifestaciones de una hipersecreción hormonal de crecimiento se caracterizan por su indolencia, por eso dice que mucha gente no le da mayor importancia, ¿no? Y no se hace diagnóstico durante 10 o más años, porque nunca lo pensamos, porque generalmente no produce síntomas, a no ser que sean los síntomas locales de un adenoma hipoficiario, ¿no? La proliferación excesiva de los huesos en zonas distales origina movimiento frontal, son datos de acromegalia, ¿no? Como mayor tamaño de manos y pies, agrandamiento mandibular con profatismo, o sea, que el maxilar inferior es mucho más prominente que el superior, o porque de repente, miren, existe mayor espacio entre los dientes. De hecho, muchas veces el paciente no va tanto al médico como primera opción, sino que es el dentista el que lo envía al médico porque está notando que los espacios entre dientes están incrementándose y además está existiendo una situación de un agrandamiento mandibular.
Bueno, en niños y adolescentes, el comienzo de la prescripción antes del cierre de las epífisis de los huesos blancos, que son los lugares por donde crecen, ¿no? Es el que origina el gigantismo superficial. Por eso es que los niños van a crecer, básicamente porque los huesos largos todavía están en etapa de crecimiento. ¿Gracias a qué? A que todavía están activos sus epífisis de crecimiento. Entonces vean, la mamá y el hijo. La diferencia de tamaño es muy, muy importante. De hecho, creo que, no estoy seguro de esto, pero creo que muchos de los basquetbolistas sí tienen algún grado de hipersecreción de hormona del crecimiento. Bueno, y en adultos, básicamente es aumento en la turgencia de los tejidos blandos, ¿no? En la cual va a haber como un crecimiento del PE, gracias a que este tejido blando incrementa el tamaño, ¿no? del talón. Además aumenta el tamaño de los pies y de las manos, porque son tejido esponjoso óseo todavía que sigue creciendo, ¿no? De hecho, algunas veces se dan cuenta porque pues, sus anillos ya no ingresan, ¿no? Y se advierten unos rasgos gruesos en la cara y una nariz grande y además carnosa, los cuales muchas veces los pacientes lo consideran como parte del envejecimiento. Si vemos una imagen así como esta, vemos una persona con características robustas. Muchos luchadores también tienen esas características. Este sí es mucho más notorio, crecimiento de tejidos esponjosos, en este caso nariz, el prognatismo que es más pronunciado acá, aquí casi se pasa desapercibido, pero seguramente su mordedura está alterada, ¿no? Y el crecimiento de los pies, sobre todo por este incremento de la revolución del talón, o también el crecimiento de las manos. Pero es fácil determinar una imagen y decir esto es acromegalia. No, no siempre es fácil. Bueno, la mayor trascendencia clínica del exceso de hormonas de crecimiento se manifiesta a nivel del aparato cardiovascular. De hecho, este sería el mayor problema por el cual el paciente puede fallecer a tempranas edades. Porque resulta que este incremento de patologías a nivel cardiovascular está en relación a qué? A miocardiopatía con arritmias, hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica y también puede haber hipertensión arterial. De hecho, el paciente que les comentaré luego, él lo único que tenía era una hipertensión arterial. Entonces, hasta acá, ¿hay algún dato que nos haga pensar o que al paciente le haga pensar que se encuentra con una alteración hormonal? No, porque generalmente el paciente piensa que es parte de su desarrollo del pasar de los años, ¿no? Bueno, y para el diagnóstico. Para el diagnóstico, pues, es necesario hacer la medición de la hormona del crecimiento. Y generalmente esto se hace a través de una prueba en la cual se realiza una carga oral de glucosa para ver si existe supresión, porque normalmente la glucosa debería suprimir la hormona del crecimiento. Por eso también es que consumir cosas muy dulces interfiere en el crecimiento, sobre todo en los niños, sobre todo si esto es administrado en la noche, o sea, los dulces si fueran administrados en la noche. Porque la hormona del crecimiento, al ser una secreción pulsátil en el día, sus niveles más altos se encuentran en la noche. Después de que hayas detectado que no hubo una inhibición con glucosa sobre los niveles de hormona del crecimiento, ya tienes el diagnóstico y el tratamiento ideal sería una ablación quirúrgica. A no ser que puedan utilizarse otro tipo de tratamientos medicamentosos como los análogos de la somatostatina, como el octreotidón o el angiotensin principalmente. Sin embargo, cuando existen tumores mixtos, ¿no?, podríamos utilizar antagonistas de la dopamina como la cabergolina, sobre todo están relacionados de más a una hiperprolactinemia. Pero si solo es hormona del crecimiento, el tratamiento ideal es octreotidón y lanreotidón.
Y el tratamiento quirúrgico pues, es similar para todos los adenomas. Esta es la imagen de un paciente que, bueno, se lo veía en consulta, pero él venía por hipertensión arterial. Si uno lo ve, no llamaría mucho la atención a no ser que esté pensando en acromegalia. Y definitivamente es acromegalia. Porque si uno le presta atención, existe como un abombamiento del frontal, existe un crecimiento de la nariz, un engrosamiento de los labios y cierto prognatismo. Pero pasaría totalmente desapercibido porque ¿cuánta gente no hemos visto con esas características en la calle? Pero lo que llamaba la atención es esto. Miren esas manos. En comparación con las mías. Bueno, parece grande la mía, pero en realidad ellos eran enormes. Entonces lo que él tenía era hipertensión arterial. Solo eso. Y cuando nos empezamos a dar cuenta de que podía tener algo más, cuando empezó a tener alteraciones a nivel visual. Y es ahí donde recién se nos prendió el poquito y dijimos, no será tal cosa, porque en algún momento le dijimos, mira, tienes grandes manos. ¿Y qué creen que nos dijo? Bueno, yo trabajo en el campo, entonces es porque trabajo, mis manos son así, fuertes. Y de hecho él se ve también robusto, porque no era alto. Pero para ese tamaño, miren esas manos. Ya después poco a poco les empezó a decir que tenía cada vez mayor dificultad para agarrar ciertas cosas, no sé, ya, y que sus anillos de matrimonio ya no le entraban, y que ha ido cambiando un poco la ropa, que ha ido engordando, pero al final no era que estaba engordando ni que era robusto como tal, sino que cruzaba con una acromegalia. Entonces a veces es importante pensar de manera intencionada una enfermedad para investigar. Y recuerden, habíamos visto que hasta 10 años puede pasar desapercibido un paciente con sobreproducción hormonal de crecimiento. ¿Por qué? Porque es indolente. Y al final, ¿por qué fallecen los pacientes? Por incremento en el riesgo cardiovascular, miocardiopatías, arritmias, hipertensión, disfunción cardíaca. Entonces, por eso es que a pesar de que no les duela, a pesar de que no tengan incluso alteraciones visuales, a pesar de que no haya nada más que les esté generando molestias, pues deberíamos diagnosticarlos y tratarlos para disminuir su riesgo cardiovascular, porque ellos fallecen principalmente por complicaciones cardíacas. Bien, preguntas, dudas. Y entre estas dos enfermedades, la primera es la más común, definitivamente. A un paciente con acromegalia, como les digo, el paciente lo atendimos durante creo que unos 2 años antes de hacerle los estudios y demostrar que evidentemente cursaba con crecimiento, con niveles altos de hormona de crecimiento. Porque lo veíamos por hipertensión, les decía. Y aparte de él, no he vuelto a ver a ningún paciente con datos de acromegalia. Bueno, en niños nosotros no vemos, pero en adultos solamente he visto un caso y ha sido el del señor. Por eso cada vez que tengamos algún caso interesante, pues tratemos de documentarlo. Bueno, eso se me ocurrió después porque nunca le tomé las fotos a sus resultados de laboratorio. Bien, preguntas, dudas.
¿Cuándo es nuestro examen? Creo que en 4 clases más, ¿no? Es el 2. 9 de septiembre, doctor. 9. 9 de septiembre. Entonces, si tenemos 2 clases más y en la tercera tenemos el examen. Ok, entonces disfrutemos de nuestro resto de noche y nos vemos la próxima semana.